¿Qué tal? Vamos a analizar la situación, porque hoy el mercado está en un punto de inflexión, en una encrucijada total. Se están juntando fuerzas económicas muy potentes, un shock geopolítico que nadie esperaba y, para rematar, un cambio de era en la política monetaria. Hay que desgranar todo esto para entender dónde se está moviendo el dinero ahora mismo. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué está moviendo de verdad el mercado hoy? Porque la respuesta no es nada sencilla. Esto es un puzzle y bastante complejo, con piezas que van desde datos que han salido hace apenas unos minutos hasta tendencias estructurales que van a definir la próxima década. Vamos a intentar encajarlas. Venga, empecemos por lo más inmediato, lo que ha puesto las cartas sobre la mesa en la sesión de hoy. Los datos económicos de las 8:30 de la mañana, hora de la costa este. El informe de empleo, esa es la primera pieza que tenemos que mirar con lupa. Aquí tenemos la foto de partida, el dato que todo el mundo tenía en el punto de mira, las nóminas no agrícolas. El consenso esperaba 59.000, que ya es una bajada importante desde los 130.000 del mes pasado. Pero ojo, porque el titular, el número gordo, casi nunca cuenta toda la verdad. La clave, como siempre, está en la letra pequeña. Y aquí está esa letra pequeña, el detalle que lo cambia todo y que se esconde detrás del titular. Vemos una divergencia sectorial brutal. Todo el crecimiento se concentra en sectores que no dependen del ciclo económico, como la sanidad, mientras que los que sí son un termómetro de la economía, como finanzas o el inmobiliario, están flojeando. Y esto sugiere una debilidad por debajo de la superficie, que el mercado no puede pasar por alto. Al final, para la operativa del día, el mercado lo simplifica todo a dos escenarios muy claros, casi binarios. Una guía de si pasa esto, hacemos esto otro. Si el dato salía por debajo de 20.000, era la señal para una caída del dólar. Si salía por encima de 120.000, el mercado interpretaba que la economía tiene músculo para aguantar y el dólar se iba para arriba. Así de simple. Bien, pasamos a la segunda capa. Porque justo cuando parece que tenemos claro el panorama de los datos, ¡zas!, irrumpe un factor externo que lo distorsiona todo, que corrompe la interpretación del mercado. Hablamos, claro, de la escalada militar en Oriente Medio. Y el impacto es inmediato, es brutal. Este número lo dice absolutamente todo. Un 36% de subida en el crudo Brent en lo que va de año, y la mayor parte de esa subida ha sido en los últimos días. Esto ya no es ruido de fondo, es un torpido directo a la línea de flotación de la economía global. Y claro, el efecto dominó es total. Esto se contagia a todo el complejo de materias primas. El petróleo, con lo que se llama una prima de guerra incluida en el precio, el oro haciendo de refugio seguro con una subida espectacular y el gas natural con una volatilidad por las nubes por los problemas de suministro. Todo esto echa más leña al fuego de la inflación. Y esto nos lleva a la palabra maldita, al concepto clave. El shock energético es, en la práctica, como un impuesto que le quita dinero del bolsillo a la gente. Y esto pone a los bancos centrales entre la espada y la pared. El fantasma de la estanflación, o sea, poco crecimiento con mucha inflación, es ahora mismo el mayor riesgo que tenemos sobre la mesa. Por si la coctelera no estuviera ya bastante llena, resulta que estamos a las puertas de un cambio de guardia, un cambio de paradigma en la Reserva Federal. Las reglas del juego que han guiado a los mercados durante años están a punto de saltar por los aires con la llegada de un nuevo liderazgo. El contraste es, es de la noche al día. Pasamos de la cautela, de la previsibilidad de Powell, a la doctrina del dinero sólido de Kevin Warsh. Para un operador esto significa un cambio radical, menos pistas, más reacción a los datos y, por lo tanto, un entorno con muchísima más volatilidad. La nueva filosofía se basa en dos ideas principales. La primera, una reducción del balance mucho más agresiva de lo que hemos visto, mano dura para sacar liquidez. Y la segunda, una idea que puede sonar rara, que se pueden bajar los tipos sin que se dispare la inflación, siempre y cuando hayas drenado antes el exceso de liquidez del sistema. Es un replanteamiento total de la política monetaria. Pero ojo, todo este plan se sostiene sobre una apuesta muy fuerte, una gran hipótesis, la inteligencia artificial. La tesis es que la IA está provocando un boom de productividad tan bestia, parecido al de Internet en los 90, que permite a la economía crecer más rápido sin generar inflación. Si tiene razón, la Fed podría permitirse ser mucho más tolerante con un crecimiento fuerte. Y con esto llegamos a la última capa, a la corriente de fondo. La megatendencia que se mueve por debajo de todo el ruido del día a día. El motor estructural que, en silencio, está reconfigurando por completo la economía global. 500.000 millones de dólares. Medio billón. Esa es la inversión anual en bienes de capital de las grandes tecnológicas. Es una cifra tan descomunal que ya no es solo una partida de inversión más, se ha convertido en el principal motor de crecimiento del PIB. La escala es tan grande que la inversión en inteligencia artificial ya no la podemos meter en el mismo saco que el resto de la inversión empresarial. Es un componente tan importante por sí mismo que, como vemos aquí, casi merece su propia letra en la fórmula del PIB. Es, sin duda, el nuevo motor del crecimiento.
Y lo más fascinante es cómo el dinero está rotando. De repente, sectores que considerábamos defensivos o incluso aburridos, como las eléctricas, se están viendo como activos de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque alguien tiene que dar energía a esa cantidad masiva de centros de datos. Y lo mismo pasa en sanidad o en la banca, que se están transformando por completo. Vale, hemos visto los datos, la geopolítica, el cambio en la Fed y la revolución tecnológica. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo unimos todas estas piezas del puzzle para posicionarnos de cara a la semana que viene? Pues bien, el foco del mercado va a cambiar, y muy rápido. Esta semana, el empleo pasa a un segundo plano y la palabra clave va a ser inflación. El día D es el miércoles, con el dato de IPC de Estados Unidos. Cualquier sorpresa al alza, sobre todo por la energía, reforzará la idea de que la Fed no tiene ninguna prisa por bajar los tipos. Y para ir cerrando, unos niveles muy concretos que hay que tener en el radar. Para el S&P 500, la zona entre 6.800 y 6.950 es absolutamente crítica. El oro tiene un soporte psicológico muy fuerte cerca de los 5.000, y en el dólar yen el nivel de 159 puede entrar en juego si el dato de empleo de hoy finalmente ha sido robusto. Así que terminamos con la pregunta que lo resume todo, la que encapsula la tensión que vivimos. ¿Qué esfuerzo va a ganar la partida? ¿Será el motor a largo plazo de la innovación tecnológica o será la disrupción a corto y medio plazo del conflicto geopolítico y la incertidumbre de los bancos centrales? La respuesta a esa pregunta es la que va a definir toda la operativa de 2026.